En la clase anterior vimos cómo funcionan los métodos del ciclo de vida de un componente. Hicimos un componente de clase que es un reloj que nos muestra la hora y se está actualizando cada segundo. Utilizamos el método componentDidMount y el método componentWillOnMount. Bien, en esta clase vamos a crear el mismo componente de reloj, pero esta vez lo vamos a hacer con un componente funcional. El detalle es que en un componente funcional nosotros no podemos utilizar estas funciones del ciclo de vida. Entonces vamos a tener que utilizar una alternativa. Pero primero vamos a organizar un poco nuestro código. Primero que nada, nuestra clase de reloj vamos a cambiarle el nombre. Vamos a renombrarle y vamos a ponerle reloj clase. Decimos que sí, actualice el import. Bien, lo renombramos para poder tener tanto la versión hecha con componente de clase como la versión de componente funcional. Entonces, vamos a reemplazarlo aquí, reloj clase, y listo, sigue funcionando. Bien, vamos a eliminar el import. Bien, fíjate que aquí tenemos nuestro componente app hecho con clase y el funcional también. Entonces, vamos a eliminar nuestro componente de clase y nos vamos a quedar solamente con el componente funcional. Vamos a respaldarlo. Vamos a eliminar esto de aquí. Guardamos. Y listo, tenemos nuestro componente funcional como era anteriormente. Bien, vamos a hacer uso de un hook que se llama useEffect. ¿Qué hace este hook? Este hook nos permite agregar un efecto secundario a nuestro componente. Es decir, vamos a decirle a React que queremos que ocurra un efecto cuando se renderice nuestro componente. Dicho de otra forma, vamos a tener nuestra propia forma de ejecutar un component didMount y un component didUpdate, e incluso un component willOnMount. Ya vamos a ver cómo se hace esto. Si nosotros usamos useEffect, useEffect recibe una función como parámetro. Esta función es la que se va a ejecutar cuando ocurra una actualización en nuestro estado o en las props. Esto vendría siendo el component didUpdate. Si nosotros quisiéramos que solamente se ejecutara una vez, es decir, el equivalente al component didMount, le pasamos un segundo parámetro a useEffect, que sería un array vacío. ¿Por qué un array vacío? Porque el segundo parámetro de useEffect es un array de variables que va a estar observando. Cuando una de estas variables cambie, entonces se va a ejecutar el efecto, es decir, se va a ejecutar la función. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pasarle nombre y cuando nombre cambie, solamente cuando nombre cambie, entonces se va a ejecutar la función. Ese sería nuestro equivalente a component didUpdate. Y por último, useEffect puede tener dentro de su función un return que sería una función. Y esta función que está retornando la función de useEffect sería el equivalente a component willOnMount. Bien, fíjate cómo con una sola función, con este hook, podemos hacer uso de los métodos del ciclo de vida. Entonces vamos a comentarlo simplemente y vamos a crear nuestro componente
funcional, nuestro reloj. Entonces vamos a src, creamos un archivo y le ponemos reloj función.js. Bien, vamos a importar nuestros hooks. Import useState para el estado y useEffect para el efecto. Creamos nuestro componente funcional. Reloj función es igual a una función flecha que recibe props y que nos retorna un JSX que va a ser un div con un h1 que diga son las seguido de la hora, y vamos a exportarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro estado. El estado inicial debe ser la hora actual, entonces creamos, con la deconstrucción de array, creamos nuestra variable de estado llamada hora y la función con la cual vamos a modificar nuestra variable de estado, que sería setHora, y esto lo sacamos del hook useState, y como estado inicial recibe la fecha actual. Bien, entonces en nuestro JSX vamos a poner nuestro objeto date con el método toLocalTimeString. De esta forma tenemos un reloj que no se actualiza, pero ya nos muestra la hora actual. Vamos a importarlo en nuestro app.js y vamos a agregarlo a nuestro JSX abajo de el saludo. Listo, ya nos muestra el reloj. Ahora simplemente vamos a utilizar el hook de efecto para agregar ese intervalo que se va a estar ejecutando. Bien, vamos a ver. Vamos a utilizar useEffect. UseEffect recibe una función y vamos a poner que dentro de esta función vamos a declarar nuestra variable de intervalo. Vamos a crear var timer y vamos a ponerle setInterval. El interval recibe una función y dentro de la función vamos a realizar el cambio de estado. Vamos a utilizar setHora y vamos a ponerle la fecha actual. Y este intervalo se va a ejecutar cada segundo, cada 1000 milisegundos. Vamos a guardar y listo, nuestro reloj ya se está actualizando. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner un console log aquí que diga effect y un console log aquí que diga cambio. Quitamos el warning, vamos a ver, vamos a actualizar. Tenemos un console log que dice effect, luego cambio, luego effect, cambio, effect, y fíjate cómo se nos está inundando la consola de console log. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, lo que pasa es que cada que se cambia el estado se está ejecutando nuestro useEffect. Por eso es que se está imprimiendo la palabra effect. Por lo tanto, se están declarando múltiples intervalos y esto obviamente es una fuga de memoria bastante mala. Entonces vamos a agregar los corchetes vacíos y vamos a recargar a ver qué es lo que pasa ahora. Bien, fíjate que ya ha cambiado la situación. Nuestro reloj sigue funcionando, sin embargo, ya solamente nos puso una vez el effect. ¿Por qué?
porque con este array vacío le estamos diciendo que solamente se va a ejecutar una vez, ya que no le estamos pidiendo que esté observando el cambio de ninguna variable. Entonces, esto básicamente es un component did mount. Bien, ahora seguimos teniendo un problema. Fíjate que hemos dejado un intervalo que se sigue ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el componente de clase? Utilizamos la función component will on mount para limpiar este intervalo. Vamos a hacer lo mismo con el useEffect y esto lo logramos retornando una función. Este básicamente es nuestro component will on mount y aquí hacemos clear interval y pasamos el timer y listo. Sigue funcionando. Obviamente el console log de cambio sigue apareciendo porque está dentro de la función del intervalo. Vamos a quitarlo. Sin embargo, lo importante es destacar que el console log de effect solamente se hizo una vez. Por lo tanto, solamente hay definido un intervalo, un solo intervalo que se ejecuta cada 1000 milisegundos. De esta forma, nosotros hemos reemplazado los tres métodos del ciclo de vida. Vamos a hacer una comparación. Vamos a ver. Bueno, vamos a abrir esto completamente. Ven, vamos a compararlos. Bien. Bien, fíjate cómo es menos código y es más eficiente utilizar el componente funcional, a pesar de que en un inicio pudiera parecer más complejo sintácticamente, puesto que aquí, al tener desglosados los métodos uno por uno, resulta más entendible cuando se está iniciando, cuando se está aprendiendo React. Pero una vez que lo dominas, es mejor utilizar componentes funcionales y el hook de efecto. Fíjate cómo simplemente aquí logramos lo que estamos haciendo aquí. El component will on mount lo tenemos justo aquí y el component did mount lo tenemos justo aquí. Con esto ya sabemos cómo decirle a React que queremos que nuestro componente realice cierta tarea después de renderizarse sin necesidad de utilizar un componente de clase.